El arte y el diván es un programa en el que exploramos la dimensión creadora del inconsciente, gracias al encuentro con escritores, músicos, pintores y otros artistas. Hola, estamos en un nuevo programa del arte y el diván, esta vez con Rafo Raes. Todos lo conocemos, él es músico, escritor, compositor, antropólogo, pero sobre todo yo diría que no se puede hablar del rock peruano sin pensar en Rafo Raes. Hola Rafo, ¿cómo estás? ¿Qué Bienvenido. tal? Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Igualmente, Rafo. Yo decía hace un rato, ¿no? que para pensar el rock peruano es también un poco pensarte a ti, ¿no? O, digamos, incluir a Rafo dentro de lo que se llama rock peruano. Pero lo peruano como un trabajo centrado en lo mestizo, ¿no? O sea, lo peruano como algo, para pensar lo peruano hay que pensar lo mestizo, que no es lo mismo que pensar la fusión. Y yo creo que en tu música, si hay algo que me convoca de tu música, es sostener la contradicción, sostener este juego de opuestos. Pitágoras decía sobre la música que es la música hace posible reunir los opuestos. Claro, lo que sucede con el territorio peruano y la vivencia peruana es que tenemos este destino prácticamente de ser el país en el mundo con mayor diversidad de ecosistemas y en general un país que tanto por su geografía como por su historia cultural tira hacia la diversidad. Entonces, el país tira tanto hacia la diversidad que esta te mete en problemas. Es decir, digamos, la fórmula del éxito es el monocultivo, tanto a nivel cultural, digamos, en las industrias culturales como en las industrias alimentarias. El monocultivo, es decir, la repetición de lo mismo 18.000 veces, entonces tenés éxito, ¿no es cierto? Pero desde mucho tiempo acá el empresariado se viene quejando de que en un territorio como el peruano el monocultivo es más bien difícil, porque el territorio, ¿no?, marcado principalmente por los Andes, que son la columna vertebral de nuestro país, no es un terreno de grandes extensiones planas, es un terreno, somos un país accidentado. Exacto. Y entonces no es el monocultivo nuestro camino, no estamos invitados a esa historia de éxito. Entonces, y por otro lado, es una historia de éxito que no me interesa. Es decir, por supuesto, porque hay otras cosas que tenemos que son muy interesantes. Por ejemplo, el lugar en el planeta con mayor diversidad de vida, ¿no?, con mayor diversidad biológica, queda en el Perú. Es el Parque Nacional del Manu. Uh-huh. Y yo estaba ahí, he vivido ahí un tiempito, y es increíble. O sea, es realmente uno de los puntos neurálgicos del planeta. Yo entregué mi juventud al Perú, y el Perú me la hizo larga. Me he divertido menos que tú tal vez, pero yo tenía una carga que no quería dejar sin hacer, cultivar, porque yo quería ser árbol en algún lugar. De mi lugar, de mi lugar. De mi lugar, de mi lugar. Claro, pero es justamente la selva y para encontrarnos con esa diversidad, no puede ser la diversidad light
ni la supuesta diversidad, que en el fondo es una estrategia para seguir en lo mono y en el éxito, ¿no? Esa diversidad contiene su dosis de angustia. Sí. Y la selva es un lugar de angustia. Sí, lo la es. La vida es un lugar de angustia. Lo es. Y es necesario. La vida es un lugar de angustia. También. Y otra cosa también que la selva nos recuerda es que como bípedos que somos, caminamos allí donde las hojas se pudren. Es decir, no es nuestro lugar de caminata, digamos, de algún modo la realeza, la realeza, la royalty de la selva son los monos, ¿no? Ellos están en la copa de los árboles con los pájaros, ahí todo es verde y fresco, ¿no? Pero al pie del árbol la cosa es podrida, llena de hongos, húmeda, sucia, es lo que cae. Y ese es nuestro lugar bípedo, claro. Es un lugar bien complejo, bien difícil. Tú trabajas con lo que cae. ¿No? Sí trabajo con lo que cae. Sí, es interesante eso porque podemos salir de esta nefasta dialéctica que nos colocan entre o éxito o fracaso. Porque ahí digamos, si no tienes éxito, estás en el fracaso. Podemos romper esa lógica y relacionarnos de otra manera con la existencia, con lo que cae, no como el fracaso, sino como aquello que cae de ese lugar idealizado, quizá. Sí. No sé por qué me ha venido a la mente una frase de Claudia Llosa que decía que en verdad el único premio el único premio era poder hacer otra película más. O sea, que con esta película que había hecho continuar, podía hacer otra más. O sea, lo único que uno gana, lo único valioso que uno gana es tiempo. Y la música es tiempo. Y la música es tiempo, sí, ¿no? ¿Y cómo es tu relación con el tiempo? Bastante buena. Me llevo bien con el tiempo. Casi no me quejo del tiempo. O sea, es cierto que evito las horas punta, ese tipo de cosas. Puedo darme el lujo de hacer eso porque, digamos, mi trabajo no es con el horario de las horas puntas, ¿no? Entrar a la hora punta y salir a la hora punta, que digamos la hora punta está en la cabeza. No, pero también está afuera en la calle. Bueno, también, pero para un creador. Claro, para un creador hay la posibilidad de reconfigurar eso. Por ejemplo, ¿no? Tienes temas en donde la temporalidad es lenta, ¿no? Con Karma, por ejemplo. Que te lleve de un lado a otro, pero estoy en hora punta yo también. No, estamos bien. Tienes temas lentos y a su vez tienes luego temas que pasan por un rock muy apresurado, ¿no? Y ese es el juego valiosísimo que encuentro en tu música. Pues qué alegría, porque de eso se trata, de no jugar al monocultivo, precisamente. Hay una especie de manual del éxito que te dice, haz solamente cosas rápidas y digamos esto, que te registre una disquera heavy metal, o haz solamente cosas lentas y que te registre una disquera de shoegaze, ¿me deja entender? Es decir, han catalogado, han destripado al corazón, convirtiéndolo en distintas fórmulas de éxito. Y también hay que darle tiempo a la creación y no volverla pura producción, ¿no? Exacto. A mí me gusta pensarte así, ¿no? Como tu trabajo manual prácticamente, que va de la mano con la textura de tu voz para marcar una temporalidad, como en Karma. O sea, el trabajo en el silencio. Ahí estás marcando un tiempo, alargando, ¿no? La risa de la luz. Sí. No, bien. Pienso que hay dos
hay un cliché y dos villanos. Que al final los villanos no son villanos y el cliché no es héroe. El cliché es el de la música bonita, ¿ya? Y los villanos son el ruido y el silencio. Entonces, todo el tiempo nos están mencionando al ruido y al silencio como villanos. Y en verdad, tanto ruido como silencio resulta que no son villanos. Es decir, que la música llena de silencios tiene mucho tiene muchas claves para liberar ciertos temas en nosotros. Y igualmente la música con ruido tiene la posibilidad de liberar cosas en nosotros. Y entonces se supone que esos dos son los villanos, ¿no? La gente te va a decir, no, eso es ruidoso, no, demasiado silencioso. Tiene que haber una armonía entre uno y otro. Claro. Y versus eso está este héroe, esta especie de Barbie sonoro, que es la música bonita, ¿no es cierto? La música bonita donde tú haces todo exactamente lo que el manual del éxito te dice y lo del catálogo te dice. Y qué obediente. Y ese más bien es el villano, es decir, ese más bien es el villano porque ese es el que no tiene dualidad. Es decir, regreso a estos dos villanos, el ruido y el silencio. Hay un refrán británico, si no me equivoco, que dice: una virtud es el punto medio entre dos defectos. De algún modo, ruido y silencio son estos dos defectos que nos permiten el nacimiento de la virtud. Y de algún modo este centro que siempre quiere ser centro, este centro plastificado, este centro que niega la posibilidad de movimiento, totalmente antibambú, este centro es más bien el villano, ¿no es cierto? Claro. Entonces es muy curioso porque digamos, desde muy niños se nos ha enseñado que el villano es un exagerado que anda por ahí, y repentinamente resulta que no, que el villano es la norma. Claro, sí. Es la norma. En el centro está el villano. Es loquísimo, ¿no? Claro. Porque entonces incluso es loquísimo. Eso mata el arte. ¿Cómo puede haber arte desde el centro? No puede haber arte, claro. no puede haber, sobre todo porque es además las historias respecto a esto abundan. Es decir, por ejemplo, Joe Gilberto, cuando sacó su primer disco, Jobim, que era el productor del disco, lleva el disco a la cadena de discotiendas, ¿no? Que era la más grande de la ciudad. Y el jefe de compras rompe el disco y le dice: ¿para qué me has traído un disco cantado por un gago? ¿No? O un disco cantado por un resfriado, pero ¿para qué me has traído un disco cantado por un resfriado? Y ese es el origen del bossa nova. Es decir, en este momento podríamos creer que el bossa nova, esta cosa tan absolutamente bella, en su disonancia, es una cosa que jugaba a las reglas, y no, era una cosa que precisamente desafiaba las reglas, y es la respuesta agresiva de quienes esperan que uno esté con la normativa, ¿no es cierto? Entonces, usted no cumple con la normativa, señor. Bueno, claro. ¿no? Y entonces la agresión viene una y otra vez desde esta especie de guachimanes culturales que abundan, además, sí, tú sabes. Esa es ¿no? Esa es la lógica del éxito. Esa es la lógica del éxito, sí. Y de lo que hablabas al comienzo de la conversación. Entonces, yo me he encontrado cosas loquísimas, ¿no? O sea, respecto a los puntos de contacto entre los artistas del ruido y los artistas del silencio. Porque, por ejemplo, el bossa nova es una música que se basa mucho en el silencio, ¿no? Y el punk, por ejemplo, es una música que se basa mucho en el ruido, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una versión de Iggy Pop, de Insensatez, de Tom Jobim. ¡Qué belleza!
y probablemente sea de las mejores versiones de la canción. O sea, muchas veces es más bien de donde menos esperas viene la comprensión del asunto. Es loquísimo. Sí, y además ahí donde hay puro ruido, producir un agujero con un silencio resulta sublime, ¿no? Exacto. Se produce una tensión, un agujero inesperado, ¿no? Uh-huh. Ahí donde todo está saturado, agujerear. O ahí donde todo aparece en una suerte de más desértica, una cuestión más despoblada, introducir algo. De alguna manera yo creo que el creador, esto es una convicción para mí, ¿no? Que el creador es alguien que tiene que estar contra sí mismo. Sí. Rafo contra Rafo. Sí, claro. Y me hace recordar una cosa graciosa. Todo solista surge... Voy a empezar al revés, voy a empezar de nuevo. Toda banda musical surge de un acuerdo. Uh-huh. Todo solista surge del caos. Un solista es, ante todo, un resultado genético, es decir, es un fulano que existe en carne y hueso. No, esa es su unidad. Es una unidad totalmente caótica, carnal. Su unidad es fragmentada. Su unidad es... sin centro, es una unidad sin centro. Es una unidad sin centro, mientras que el grupo es, vamos a hacer un grupo de chicha. Sí, señor, vamos a hacer un grupo de chicha y en base a eso vamos a trabajar y tal. O sea, hay un acuerdo, claro, y hay claro. Y entonces hay un norte que prácticamente es el punto en base al cual las ambiciones se organizan. El artista solista, como tú bien dices, está contra sí mismo. Se encuentra con su propia fractura. Está contra sí mismo porque realmente no puede mentir diciendo solo me gusta la chicha. Tal vez te gusta la chicha, pero yo sé bien que te gusta el festejo, no sé. Y o sea, no te puedes engañar, no puedes jugar a eso y no puedes... claro, algunos lo resuelven con esta maravillosa herramienta que es el seudónimo, ¿no? El seudónimo de algún modo te permite disociar. Ese ser solista y ser a la vez un producto en el mercado. Uf. Sí. Pero pienso que los solistas y las solistas en general tienen este precipicio, este estar contra sí mismo de una manera muy 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 fascinante. Pero es que eso solo es lo otro, ¿no? O sea, siempre yo parto de esta frase, ¿no? De Rimbaud, yo es otro. Y entonces ahí donde estás solo, si es que en estas épocas cada vez es más difícil, pero tienes el valor de saberte habitado por un inconsciente, y el creador lo sabe, si es que está en esa posición de creador, ese inconsciente es tu otra edad. ¿Quién hizo este tema, por favor? ¿Quién compuso? ¿Tú? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor de Vallejo Blues? Que además ahí te juegas tú con el tema de Vallejo, ¿no? O sea, hay un mestizaje de otredades, ¿no? Sí. Y hay una cosita más también que es súper interesante, que es desde los años 90 probablemente se repite mucho que la creatividad es algo de la persona y la creación de algo, creo más bien la creación siempre es una cosa de la unión de diferentes, es decir, digamos, si es una criatura o criatura como algunos dicen, tienes la creación, tienes digamos óvulo espermatozoide, ¿no? Tienes y entonces sale una nueva criatura. Y con el trabajo en equipo también pasa eso. El crear siempre es trabajo de equipo. Aunque estés solo. Aunque estés solo, claro. Exacto. El crear, imaginar es una actividad solitaria.
pero crear es una actividad de muchos. Porque, escúcheme, ¿no? Cuando creas hay algo que cae. Sale de ti Exacto, y cae, exacto, como la selva. exacto, absolutamente. Claro. Ya, eso es entonces entonces la palabra autor, ¿no? Una palabra que además viene profundamente interferida por la ley. Claro. Porque hay las leyes de autor, ¿no es cierto? Los derechos de autor. Entonces, es una palabra profundamente corrompida por el poder. Sí. Y específicamente, según un manifiesto de los DJs, específicamente corrompida en la segunda mitad del siglo XX. Con el auge de cuando cambiaron completamente los derechos de autor. Y entonces, ¿qué sucede? Que vivimos en una pues va a sonar raro lo que voy a decir, que existen grupos de poder que defienden constantemente la idea de que el autor es un privado, un individuo privado. Cuando la evidencia en el trabajo demuestra que el autor es un caso muy excepcional, que lo que más se dan son trabajos de creación colectiva, en primer lugar, incluso muchos de los que se firman como personales, porque digamos esto, así estés cantando tú y tocando la guitarra tú, hay un sonidista, y si el sonidista es malo, no sale eso bien, claro, eso sale bien si el sonidista es bueno. Claro. Ahí hay un grado de... ¿no? Sí. De artesanado del otro también. Es un tramado. Exacto, entonces hay una serie de capas, ¿no? Pero se le está repitiendo a la gente todo el tiempo que ejerzan su creatividad solos y que estos sean autores solos. Entonces es curioso porque por un lado se les está condenando a la máxima soledad o recomendando la soledad como camino de fertilidad. ¿Ya? Se les está recomendando la soledad como camino de fertilidad. Y no somos fértiles solos, somos fértiles en vínculo. En vínculo. Claro. Ya. Claro. Pero bueno, pues divide y vencerás. Y eso ya es Maquiavelo, ¿no? Sí. Claro. Es Maquiavelo y además es algo que en la actualidad es lo que prima, ¿no? Porque es la lógica de ser empresario de uno mismo, ¿no? Claro. Es la época del uno mismo. Ajá. Y claro, las tecnologías se brindan perfecto para eso. Entonces, claro, no nos podemos quedar añorando o quejándonos de esto que tenemos por delante, pero ¿cómo rompemos, instalamos yo creo que hay la tarea de instalar en el otro, en el otro saberse atravesado, saberse con su zanja. Claro. Y en ese sentido, tu chamba y la mía se parecen. O sea, el artista y el psicoanalista. Porque un psicoanalista, al trabajar diciendo, oye, lo que tú dices está atravesado por tu inconsciente. Y hay un inconsciente. Y al develar ese inconsciente te encuentras con ese otro. Y hay que arreglárselas con ese otro para poder crear algo, ¿no? Y además el hecho de ir a un psicoanalista también es aceptar que hay un otro. Y el artista, digamos, al menos escuchando tu trabajo con todas sus tensiones y pluralidades, también me encuentro con cómo nos descolocas constantemente. Nos llevas por un lugar, por una pausa, por un silencio, y luego introduces otra cosa y hoy ponía en mi muro de Facebook, ¿no? A propósito de tu último tema, escuchar este tema es un poco es escuchar la deconstrucción. El papá.
de construir, romper, crear agujeros, es decir, permitirnos poder crear, ¿no? De construir algo, sacarnos del centro. Sacarnos del centro, porque el centro, que se presenta como el solucionador del conflicto, resulta ser el villano. Sí. No pocas veces. Y porque, y acá regreso al refrán, y porque la virtud es el punto medio entre dos defectos, es decir, no pretender no tener el defecto, sino esto... Yo diría que a veces el defecto es la virtud. Exacto, ¿no? Este famoso chiste de botaron al bebé con el agua sucia, sí, ¿no? Sí. Entonces la gente está haciendo mucho eso, botando al bebé con el agua sucia. Y es que bueno, si tu paradigma es el éxito, estás fregado. Hace un rato, antes de empezar, me hablabas de todo es precario, por ejemplo. Hay una tensión, claro, hay un desacuerdo. Hay un desacuerdo y hay también esta cosa con el humor y lo serio, ¿no es cierto? Sí, sí. Es decir, es un chiste, básicamente es un chiste. Uh-huh. Y está muy bien, me alegra que sea un chiste. Es un chiste perturbador. Es un chiste perturbador, sí, pero es un chiste, sí, pero, ¿no? Pero es un chiste que puede ser muy movilizador. Además, a propósito de eso, tú contabas cómo hay por una manera misteriosa, hay algunas canciones que son apropiadas por los otros, ¿no? Sí, o sea, que ya pasan a ser parte del decir popular, ¿no? Sí. Eso es lo maravilloso. Y este es uno de esos temas, sí, o como la flor de la canela en el caso de Chabuca, ¿no? Yéndonos a otro extremo, pero bueno. Es decir, que un otro puede elaborar algo de sus propias tensiones a partir de ser suya esta voz. Y eso pasa con todo este precario. Sí, como te digo, la canción sí nace como un chiste, pero mientras más gente la canta, esto se va convirtiendo en otra cosa, se va convirtiendo, o sea, yo me he dado la sorpresa de como te decía, de que hasta las amigas de la novia la cantan en una boda, por ejemplo, ¿no? Eso ya para mí significa que ya está instalada en la cultura popular y ya está con todos los usos de la cultura popular. Y cada uno le da el suyo. Mira, vamos a escuchar un pedacito ya de Todo es precario. Claro, ¿cómo no? Ahí tienes una voz de niño. Sí. Pero la letra no es la letra de un niño. Tampoco es una canción explosiva. No. Suavemente. No es rabia, o sea... O no es rabia o es más difícil todavía, porque te desconcierta totalmente. Te desconcierta mandar a la mierda con una voz tan dulce. Creo que hay esta cosa de... un doble regocijo. Por un lado, claro, está el regocijo de mandar al demonio a quien uno necesita mandar al diablo. Y por otro lado está este regocijo que está en la voz de no tener el niño interior muerto. Uh-huh. Es decir, no sé si estaba pensando esto cuando hice la canción, pero es algo que pienso muy a menudo. Todos recordamos algunos días en nuestra infancia en los que nos sentimos viejos. Algún día, yo qué sé, el día que murió mi perro, yo tenía 7 años y sentí que tenía 80. Yo siento que gracias a esas grietas que uno abre en el tiempo, uno abre un camino de ida y vuelta. Y que a los 80 te puedes sentir de 7 gracias a esa herida. Entonces hay una crítica, una frase muy dura del habla popular que me parece maravillosa para juzgar a la gente. La vaca no se acuerda cuando fue ternera, ¿no es cierto? Entonces, digamos, según el habla popular,
La vaca que se acuerda de cuando fue ternera es una vaca más noble que aquella que se olvida, ¿no? Y de hecho existe este famoso insulto vaca sagrada, ¿no? Es una vaca sagrada, ¿no? Es como que una vaca... eso sería lo peor que podría pasar con una vaca, que pierda toda esta capacidad de ser terrena. Entonces creo que lo que está... de algún modo la canción a un nivel está celebrando el hecho de todavía ser una canción de niños también. O sea... Sí, pero es que ahí ya entramos a otra temporalidad, ¿no? Sí, no la cronológica. Sí, no es la cronológica, no. Y por hacer algo, me hace recordar ahora cuando Freud empieza a trabajar lo inconsciente y piensa la sexualidad infantil en la Viena decimonónica, ¿no? O sea, la Viena victoriana, pensar al niño como un ser sexual era una cosa escandalosa. Exacto. Y esa angustia, esa tensión, me parece que hay algo de eso en tu tema también, ahora que lo estamos conversando, ¿no? Porque en realidad esta inocencia que definitivamente, ¿no?, está en lo niño, en lo infantil, no es sin rabia, bronca, sexualidad. Por lo tanto, cuando tenemos bronca, rabia y sexualidad a los 80, también nos podemos encontrar con la inocencia, con lo nuevo, con la inauguración de la vida, de la infancia, ¿no? Y tal vez es eso lo que encontraron las amigas de la novia. O sea, ¿por qué decidieron cantarla en la boda? Porque claro, además, porque la boda es una fiesta sexual, es decir, es la inauguración de... ¿no? Y romántica, entre comillas, ¿no? Esto... y además, y esto es importante, no desentonó. No desentonó, de algún modo... Añadió un tono, no desentonó, no era, o sea, era parte de los rituales de bienaventuranza a la pareja. Mi mapa del lenguaje es un mapa de muy pocos rasgos, muy tosco, que me dice que el lenguaje surge en la poesía y muere en los textos de ley. Y entonces me hace recordar un poco estos mapas que todos hemos visto, estos mapas medievales de navegación, que son pésimos y que te dicen aquí hay monstruos y pues no te dicen mucho más, ¿no? Claro, los monstruos de la poesía son estos monstruos del ataque a uno mismo, ¿no? Son los monstruos del poeta, que de algún modo se autofagocita. Y los monstruos de la ley, pues todos sabemos cuáles son, ¿no? Los monstruos del poder. Y creo que de algún modo la pareja quiere vivir lejos de esos. Como el villano y los villanos de los que hablas. Claro, ¿no? Quiere lograr vivir en un centro. Quiere lograr vivir lejos de estos abismos. Sí, pero construir desde un centro ideal te lleva a lo peor. O sea, estos villanos no son villanos. No son villanos. No son villanos. O sea, mejor es asumir eso que negarlo y que te regrese por la ventana, ¿no? O sea, que eso, lo que uno más teme y rechaza, retorna, como diría Freud, de nuevo, no sé por qué está viniendo mucho a mi cabeza, es el retorno de lo reprimido, ¿no? Claro. Y a veces retorna de las peores maneras. Y se ve en parejas que aspiran a un ideal o en la sociedad, en lo contemporáneo. Cuanto más empuje a lo ideal, si tú a un adolescente lo empujas a lo ideal, peor va a ser. Si a una pareja
si una pareja empieza su vida negando el desencuentro y aspirando a vivir en la copa de los árboles, negando su condición bípeda, entonces tampoco se trata de acabar una zanja e irse bajo tierra, pero creo que hay que convivir con lo podrido. Además, sí, hay todo un tema con yo siempre pienso, la vez pasada también hablaba de esto, siempre pienso que lo podrido tiene una otra manera de entenderse, ¿no? Se puede entender como lo fermentado. A mí me encantan los fermentos. Es por un lado lo fermentado y por otro lado es el camino natural del volver a florecer. Es decir, claro, digamos, la muerte, lo que o sea, lo que se le ha ofrecido a la gente. Y esto es básicamente siglo XX, ¿no? O sea, lo que se le ofreció a la gente es encajonarla y ponerla en una especie de gaveta. Además, es impresionante el parecido con los archivos burocráticos, sí, sí. ¿no? O sea... O ¿cuál es tu nicho? No, ¿cuál es tu nicho? Entonces, terrible, no, exacto. Terrible. Cuando si te entierran y te pudres en la tierra, vas a hacer flor, árbol, hongo, vas a florecer realmente, reflorecer. O sea, hay una cosa. Yo tengo mucha esperanza con que el siglo XXI realmente critique al siglo XX. O sea, realmente entendamos qué modas se han impuesto ahí que nos están cortando alas. Y yo creo que esta es una, es decir, esta cosa con el ser encerrado en una caja y de ahí a un nicho, me parece la cosa más antivida de esta tierra. O sea, me parece realmente un castigo más que un honor. Yo creo que no solo producto del siglo XX, ¿no? Tú lo colocas del lado del siglo XX. Por los nichos, claro, porque el ataúd cuando está bajo tierra, de algún modo hay la posibilidad de que la madera se pudra, yo qué sé. Pero cuando está en un nicho de cemento, es como que está bien seguro que eso no regresa a la tierra. O sea, esta promesa bíblica de polvo eres y en polvo te convertirás, se rompe, ¿no? Yo iría como una manera de instalar cierta esperanza o de restaurar algo, ¿no? Yo iría bien atrás a los presocráticos y pensaría en Heráclito, porque creo que hay algo en la filosofía occidental o en la filosofía moderna de Descartes, ya ahí hay algo jodido. Hay que volver a Heráclito, ¿no? Y pensar el ser no siendo, ¿no? O sea, esta manera hermosa que tiene él de pensar el ser desde el movimiento, es decir, nadie se baña 2 veces en un mismo río. Entonces yo volvería a Heráclito y creo que hay algo de eso, ¿no? De poder descentrar el ser, y de hecho muchos filósofos posmodernos, entre ellos, cuando piensa la filosofía se remonta a Heráclito, porque hay algo en la historia de Occidente que hay una reivindicación un poco jodida con el ser, hay una relación con el ser que los orientales más bien no tienen, ¿no? También es un tema interesante, tanto los presocráticos como Oriente. Pero bueno, nos estamos yendo a un desvío. Porque no tenemos centro aquí, parece. Estamos en un río, Rafa. Sí. Hay una frase que a mí me gusta: agua somos y al agua volvemos. Y con el agua esta linda de Bruce Lee. ¿Conocen la de Bruce Lee? La de Be Like Water, my friend. Cuando le hacen una entrevista, él dice: tienes que ser como el agua, amigo mío, ¿no? Porque el agua tiene pues esta extrema flexibilidad, esta extrema adaptabilidad. Y además porque el agua es molecularmente lo que más somos, es decir, estamos más cerca de ser agua que de ser otra cosa. Digamos, en el peor de los casos, decir que fuera mentira, es una mentira menos mentira que es una mentira, digamos, es un mapa primitivo, pero es un mapa menos fallado. ¿Te gusta pensar con mapas mentales? Sí, me gusta pensar con mapas y me gusta pensar con mapas malos. Porque si espero el mapa bueno,
pucha madre, pierdo un tiempo que es precioso, ¿no? Con el mapa malo. Qué malo y bueno. La manera de pensar china pasa por ahí. No se trata, dicen los chinos, de pensar bueno o malo, sino lo que se mueve y lo que no se mueve, ¿no? Entonces claro, la cosa es que se introduzca el movimiento. Exacto. Y podemos pensar lo que se introduzca el deseo. No tanto en categorías de bueno o malo, sino de algo que empuja. O sea, cuando tú vas a tener un hijo o cuando creas algo, si de arranque estás pensando que no sea malo, que no sea así, está fregado. Hay que crear por crear. Claro, hay un juzgar antes sí, pues, sí. Bueno, nos formatean así. Nos formatean así para bueno, malo. Y claro, uno se agarra de refranes, básicamente, ¿no? Hay otro refrán. Es que la música la música debe mucho al refranero, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta? Lo mejor es enemigo de lo bueno. Ah, sí, ¿no? Sí. Que me parece también que es un refrán súper útil, en el sentido que como vivimos bajo esta sociedad de improvement permanente y además has visto, ¿no? Vienen y el alcalde te malogra el parquecito y ponen un letrero que dice mejoramiento del parquecito, y el mejoramiento es nada, sí. Es burocracia. Es lo peor, es decir, estaba bien el parquecito, o sea, el parquecito era como ganar 1-0, ¿no? Y el mejoramiento pues es perder, no sé, 7-5. Entonces, lo vivimos muy cotidianamente muy cotidianamente. Todo en nuestra relación con el trabajo, tengo que mejorar, pero ajá, ahí lo que se está colando es una voluntad de poder y se está colando un imperativo de superación, autoayuda, un imperativo de superación que lo que hace es cada vez encasillarte en una identidad sólida y sacarte de tu lugar de ser en movimiento. Por lo tanto, si tú asumes que tienes un movimiento, es decir, un deseo, es decir, eres otro, ¿no?, ante ti mismo, el resultado es que algo nuevo vas a traer al mundo. Pero si tengo que y me dejo gobernar por el mandato, o sea, dejarse gobernar por ese mandato es que creo que hemos perdido algo muy, muy importante ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos la música, y sobre todo una música que pueda ser una suerte de resistencia, ¿no? Como la tuya, o sea, que no se deja centrar, no se te puede atrapar en una categoría, no se te puede etiquetar, no. Ser contemporáneo, ¿no? Darse el lujo de ser contemporáneo. Es decir, de realmente estar dialogando y vinculándose, ¿no? Y por otro lado, no creérmela que yo soy eso. ¿Por qué? Porque yo sé que todo eso que estamos escuchando son trabajos de equipo que yo he ido haciendo. Son trabajos de equipo que yo he impulsado, digamos, que parten de un boceto mío. Hay una cosa, digamos, medio de arquitecto de mi parte. Pero yo sé que son trabajos de equipo, o sea, lo sé. He estado ahí cuando nacen, sé que son trabajos de equipo. Entonces, de algún modo también es eso, es decir, no caer en la propiedad. No caer en la propiedad. No hacer de tu obra una propiedad. Pero sí, me parece que sería lindo que cada uno, de cara a su obra, porque todos la tenemos, cada uno de cara a su obra se pregunte, claro, eso no soy, pero ¿qué de eso, qué rasgo, qué tono de eso me toca profundamente en ese rinconcito mío que desconozco, pero que me hace ser quien soy, ¿no? O sea, ¿qué de eso me toca? ¿Qué nota? Pero nada más. Me parece que hacer de tu obra algo propio, ya, chao, fuiste.
me parece. En fin, esa es nuestra posición. Bueno, Rafa, seguiríamos. Uy, si seguiríamos, es verdad. Esto... Pero bueno, hay que escucharte, ¿no? Sí, porque la música es para escucharla, para sigue. compartirla. Me quedo encantada, además me quedo encantada con esta idea de ser bípedos y bajar de los árboles y ir caminando, tocando algo de lo podrido. Sí, ahí no hay pocos premios. Pero hay la satisfacción riquísima de haber traído algo nuevo al mundo. Sí, y de estar vinculado, ¿no? De Claro, no estar, claro que sí. Aislándose Sí. en esa... no sé, no estar aislándose. Ensimismado, ¿no? Sí. Bueno, celebro ese encuentro, entonces. Gracias por estar aquí. Gracias. Un abrazo. Por Chao. la invitación. El arte y el diván es un programa en el que exploramos la dimensión creadora del inconsciente, gracias al encuentro con escritores, músicos, pintores y otros artistas.